Necesito espacio de este matrimonio, dijo mi esposa infiel. Así que le respondí, empaca rápido, empieza esta noche, ¿crees que ese fue el final? Eso fue solo el prólogo. La copa de champán se me escapó de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol del bufete de abogados de Sloan como mi mundo entero. 200 miembros de la élite de Boston se giraron para mirar a Jack Connelly, el empresario tecnológico del que su esposa se acababa de divorciar públicamente en la fiesta de inauguración de su bufete. Firma los papeles y vete, Jack, dijo Sloan, su voz resonando en la sala silenciosa como una sentencia de muerte. Estaba allí, con su vestido de miles de dólares, toda una abogada de éxito, entregándome un sobre con la fría eficiencia de un notificador judicial. Considera esto el primer acto oficial de Arbeck y Asociados. La risa comenzó como una onda y se convirtió en una ola. Reconocí los rostros, jueces, políticos, familias adineradas de toda la vida que nunca me habían aceptado a pesar de mis 20 millones en patentes tecnológicas. Habían estado esperando este momento, observando nuestro matrimonio como buitres sobrevolando un espectáculo en colapso. El marido de prueba por fin lo devuelven a la tienda, susurró alguien lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Mis manos no temblaron al coger el sobre. 15 años de matrimonio reducidos a papeleo legal, entregados como el remate de un chiste en la celebración de su carrera. La ironía no se me escapó. Yo había financiado toda esta empresa, respaldado su sueño de abrir el bufete de abogados más exclusivo de Boston, y ahora lo estaba usando para destruirme públicamente. Qué oportuno, Sloan, dije lo suficientemente alto para que la multitud me oyera. Justo aquí, justo ahora, delante de todo el mundo. Ella sonrió, esa sonrisa gélida de la que me había enamorado cuando pensaba que era misteriosa en lugar de cruel. Eficiencia, Jack. Tú me enseñaste eso en los negocios. Trent Beck se acercó a su lado, su mano tocando la parte baja de su espalda con un aire de posesión casual. El chico de oro del sector inmobiliario, heredero de la fortuna de Beck Development. Todo lo que yo nunca sería en su mundo. Su sonrisa socarrona me dijo que él había estado planeando este momento tanto como ella. Nada personal, Jack, dijo Trent, enderezándose la corbata de Harvard. A veces las inversiones no salen bien. La multitud se lo estaba tragando. Los teléfonos estaban fuera, grabando mi humillación para la posteridad de las redes sociales. La señora Bradley, del club de campo, prácticamente salivaba, componiendo en su cabeza el chisme de mañana. Derek Williamson, el nuevo socio de Sloan, observaba con la excitación nerviosa de alguien que presencia una ejecución pública. Miré alrededor de la sala una vez más, al bufete de abogados que había financiado. La gente que había considerado amigos, la esposa que acababa de aniquilar nuestra vida por puro entretenimiento. Entonces hice algo que borró la sonrisa socarrona del rostro de Trent y hizo vacilar la sonrisa segura de Sloan. Me reí. No una risa amarga ni el sollozo de un hombre roto. Una risa genuina y divertida que hizo que la sala se removiera incómoda. ¿Sabes qué, Sloan? Tienes toda la razón sobre la eficiencia. Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta sin abrirlo. Firmaré esto esta noche, pero primero necesito hacer algunas llamadas. Cancelar algunas cosas. ¿Entiendes? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Me conocía lo suficiente como para reconocer cuando estaba pensando, y después de 15 años, debería haber recordado que yo era muy bueno resolviendo problemas. No hagas esto más difícil de lo necesario, advirtió. ¿Más difícil? Le devolví la sonrisa, igualando su hielo con algo más frío. Sloan, ni siquiera he empezado a ponértelo fácil todavía. Caminé hacia la salida, la multitud apartándose como si fuera contagioso. Detrás de mí, podía oír cómo la fiesta se reanudaba, las voces zumbando con excitación por el drama que acababan de presenciar. Pensaban que el espectáculo había terminado. No tenían ni idea de que acababa de empezar. Afuera, el aire de octubre de Boston me calaba la chaqueta mientras sacaba mi teléfono. Ya tenía 47 llamadas perdidas, y la fiesta solo llevaba una hora. Las noticias viajaban rápido en nuestro círculo social. Busqué el número de mi gerente de negocios y llamé. Dave, soy Jack. Necesito que ejecutes el protocolo 7 inmediatamente. Cada cuenta, cada inversión, cada línea de crédito conectada a Sloan o a sus empresas. Sí,
Esta noche. Sí, todo. La segunda llamada fue para mi abogada de patentes, Michelle. Ese acuerdo de licencia que discutimos para los sistemas de edificios inteligentes de Beck Development, acábalo de inmediato. Y Michelle, asegúrate de que la cancelación sea efectiva a partir de esta noche. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono zumbaba con llamadas entrantes. Las ignoré todas excepto una. Benny, soy Jack. ¿Estás libre esta noche? Voy a necesitar un investigador privado al que no le importe ensuciarse las manos. Joder, Jack, ¿qué ha pasado? Toda la ciudad habla de una fiesta. La fiesta ha terminado, Benny. Pero el verdadero espectáculo empieza ahora. Conduje a casa por las calles familiares de Beacon Hill, pasando por las boutiques y restaurantes donde Sloan y yo habíamos jugado a ser la pareja feliz durante 15 años. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas, correos de voz de amigos y socios comerciales que se habían enterado del anuncio de divorcio. La ironía era perfecta. Sloan pensó que me estaba soltando antes de que pudiera convertirme en un lastre para la reputación de su nuevo bufete. Lo que había olvidado era una simple matemática. Yo no era solo su marido. Era su banco. Hart, Beck y asociados tenían exactamente 12 horas antes de que su inversor principal retirara $20 millones en financiación. El imperio inmobiliario de Trent tenía aproximadamente el mismo tiempo antes de que sus contratos de edificios inteligentes se evaporaran, y la cuidadosamente construida posición social de Sloan estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando humillabas a un hombre que había pasado 20 años construyendo su propia red de contactos. Entré en nuestro camino de entrada, técnicamente mi camino de entrada, ya que la casa estaba a mi nombre, y me senté en el coche un momento, observando las luces en lo que solía ser nuestro dormitorio. Probablemente ya habría cambiado las cerraduras. La abogada eficiente, cubriendo todas sus bases. Lástima que hubiera olvidado la regla más importante de cualquier adquisición hostil: asegúrate de que entiendes de verdad de lo que te estás apoderando. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vi las noticias. Lo siento, tío. Si necesitas algo, llámame. Sam. Sam Rodríguez, mi contratista de ti. Una de las pocas personas que entendía exactamente cuán profundas eran mis capacidades técnicas y cuántos sistemas había diseñado personalmente para la élite de Boston, incluyendo el sistema de seguridad para el ático de Trent y la infraestructura de red para el nuevo bufete de Sloan. Le respondí: encuéntrame en el taller en 1 hora. Trae tu portátil y tu sentido del humor. Luego salí del coche y caminé hacia la puerta principal, buscando unas llaves que probablemente no necesitaría. Después de todo, yo mismo había instalado las cerraduras, junto con todos los demás sistemas de seguridad de esta casa. La puerta se abrió antes de que pudiera usar mi llave. Sloan estaba allí, todavía con su vestido de fiesta, pero con el maquillaje ligeramente corrido. Había estado llorando, lo que me sorprendió. Esperaba triunfo, no lágrimas. Jack, tenemos que hablar. ¿Ahora? ¿Quieres hablar? ¿Después de la ejecución pública? Se hizo a un lado para dejarme entrar, y noté que ya había hecho 2 maletas, eficiente como siempre. No tenía por qué ser así. Trent insistió en hacer una declaración. Dijo que sería mejor para la imagen del bufete si controlábamos la narrativa. Trent insistió. Asentí, pasando a su lado hacia la cocina. ¿Cuánto tiempo, Sloan? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Y no me mientas. Voy a averiguarlo de todos modos, así que más vale que nos ahorres tiempo a los dos. Se estremeció ante mi tono. En 15 años de matrimonio, nunca le había hablado con ese filo particular de furia fría. 6 meses, admitió. No se suponía que pasara. Simplemente pasó, ¿verdad? Abrí la nevera y saqué una cerveza, quitando la chapa con más fuerza de la necesaria. ¿Y los papeles del divorcio? ¿Cuánto tiempo llevas planeando la pequeña actuación de esta noche? Jack, por favor. Sé que estás herido. ¿Herido? Di un largo trago y estudié su rostro. Era hermosa, incluso con el maquillaje corrido y la culpa escrita en sus facciones. Me había enamorado de esa cara. Construí una vida a su alrededor.
Confié en ella por completo. Sloan, no estoy herido. Estoy impresionado. El momento, el lugar, la audiencia. Fue ejecutado con maestría. Realmente eres una excelente abogada. Parecía confundida por mi tono tranquilo. Entonces, ¿por qué pareces ¿Tan qué? ¿Tan peligroso? Sonreí ante eso. Porque, cariño, acabas de declararle la guerra al hombre equivocado. Y a diferencia de ti, no necesito una audiencia para contraatacar. Benny Laru llegó a mi taller a las 11 de la noche. En punto, con un paquete de 6 cervezas y la expresión curtida de un hombre que había visto suficientes divorcios como para saber cuando uno estaba a punto de ponerse feo. Había sido mi amigo desde la universidad, cuando ambos subsistíamos a base de sueños y determinación. A diferencia de la mayoría de mi círculo social, Benny se había ganado su cinismo a pulso. Entonces, dijo, acomodándose en la silla de cuero frente a mi escritorio. ¿Quieres contarme por qué la mitad de la comunidad legal de Boston me está llamando esta noche preguntando si ya has contratado a un detective privado? Porque saben lo que se avecina. Abrí la cuenta de correo electrónico de Sloan en la pantalla de mi ordenador. Y tienen razón en estar preocupados. Sam llegó 20 minutos después, con la bolsa del portátil colgada al hombro y una sonrisa en la cara que me decía que ya había oído la historia. A sus 28 años, Sam Rodríguez era el mejor contratista de TI de Boston, un genio silencioso que me había ayudado a diseñar sistemas de seguridad para la mitad de la élite de la ciudad. Y lo que es más importante, era una de las pocas personas que entendía exactamente cuánto acceso me daba eso. Jefe, dijo, instalando su portátil en la mesa de trabajo. Tengo que decir que esta noche ha sido educativa. ¿Sabías que toda la infraestructura de red de Hardbeck y Asociados funciona con sistemas que tú diseñaste? Qué sorprendente coincidencia, respondí secamente. Benny nos miró. Por favor, decime que no estamos a punto de cometer ningún delito grave. Nada ilegal, le aseguré. Solo una gestión de activos agresiva y un ajuste de reputación. Sam, enséñale lo que encontramos. Los dedos de Sam volaron sobre su teclado, mostrando una serie de archivos y capturas de pantalla. Vale, he estado monitorizando el tráfico de la red en los sistemas que Jack instaló. Todo perfectamente legal, ya que él los construyó y nunca cedió el acceso administrativo. Lo que encontramos es interesante. El primer documento apareció en pantalla. Una cadena de correos electrónicos entre Sloan y Trent que se remontaba a 8 meses, no a 6. El asunto decía, oportunidades de fusión. No solo estaban teniendo una aventura, continuó Sam. Estaban planeando una fusión empresarial. Sloan iba a usar la inversión de Jack para establecer el bufete, luego echarlo y meter a Trent como el principal respaldo financiero. Benny silbó por lo bajo. Eso es cruel, incluso para una abogada. La siguiente pantalla mostraba documentos financieros, solicitudes de préstamos, verificaciones de crédito, evaluaciones de activos, todo con fecha de hace 3 meses, y todo mostrando los intentos de Sloan de asegurar financiación independiente para el bufete. Intentó apartarme hace meses, me di cuenta, estudiando los números. Cuando no pudo conseguir la financiación sin mi respaldo, decidió tomar un enfoque diferente. Se pone mejor, dijo Sam, abriendo otra carpeta. Mirad la cronología de estos recibos de hotel. La evidencia era devastadora y detallada. Sloan y Trent se habían estado reuniendo regularmente en el Four Seasons, cargando todo a cuentas conectadas a mis gastos de empresa. Documentaron su aventura con la minuciosidad de personas que se creían intocables. Pero el verdadero premio estaba en la carpeta personal de correo electrónico de Sloan, un borrador de documento titulado, Estrategia de Relaciones Domésticas. Estaba construyendo un caso, dijo Benny, leyendo el lenguaje legal. Abuso emocional, control financiero, posibles acusaciones de infidelidad contra ti. Me reí, genuinamente divertido. Iba a incriminarme por las mismas cosas que ella estaba haciendo. Proyección de libro, asintió Sam. Y lo documentó todo. Correos electrónicos a Trent sobre cómo gestionar la reacción de Jack, discusiones con abogados de divorcio sobre la protección de activos, incluso una cronología de cuándo entregarte los papeles. Esta noche no fue espontánea, me di cuenta. La humillación pública, el momento, el lugar.
Todo estaba calculado para hacerme parecer inestable cuando reaccionara. Lástima que olvidó quién le enseñó sobre documentación y preservación de pruebas, dijo Benny. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, Sloan probablemente estaba celebrando con Trent, brindando por su exitoso golpe. Pensaban que me habían superado, que habían usado mi propio dinero y conexiones para destruirme públicamente antes de que pudiera contraatacar. Estaban a punto de aprender por qué eso fue un error. Caballeros, dije, volviéndome para mirarlos. Quiero que entiendan algo. Lo que estamos a punto de hacer no es venganza. Es justicia. Sloan y Trent intentaron destruirme usando mentiras, manipulación y robo. Vamos a destruirlos usando la verdad. ¿Cuál es el plan?, preguntó Benny. Sonreí, sintiendo que algo frío y calculador se asentaba en el lugar donde solía estar mi corazón. Vamos a darles exactamente lo que me dieron a mí. Una lección muy pública y sus consecuencias. Empezando por su dinero. Cogí mi teléfono y repasé mis contactos. Sam, necesito que documentes cada transacción financiera entre las cuentas de empresa de Sloan y cualquier entidad de Beck Development. Benny, necesito que empieces a construir una cronología de su relación, con fotografías, recibos y declaraciones de testigos. ¿Y tú? Voy a hacer algunas llamadas. Verás, lo bueno de estar casado con la nueva estrella legal de Boston es que conoces a muchos periodistas, y después de la actuación de esta noche, todos están muy interesados en la historia detrás de la historia. Empecé con Amanda Chen, del Boston Herald, una reportera de negocios que había cubierto mis patentes tecnológicas y siempre había sido justa en sus artículos. Respondió al segundo tono. Jack, me enteré de lo de esta noche. Lo siento. No lo sientas todavía, Amanda. Te llamo porque creo que podría interesarte una historia sobre fraude financiero en la comunidad legal de Boston. Te escucho. ¿Y si te dijera que Hart Beck y Asociados fue financiado con gastos de empresa malversados y que sus socios fundadores han estado llevando a cabo su aventura con dinero robado? Hubo una pausa. Yo diría que más te vale tener documentación. Tengo documentación, registros financieros, cadenas de correos, recibos de hotel y una cronología que muestra un fraude premeditado que se remonta a 8 meses. ¿Interesada? Envíamelo todo. Si se confirma, lo publicaremos mañana. La segunda llamada fue para Michael Torres, de Boston Magazine, un reportero de sociedad especializado en exponer los secretos sucios de la élite de la ciudad. Llevaba años intentando sacar trapos sucios de la familia Beck. Michael, soy Jack Connelly. ¿Recuerdas que dijiste que te encantaría conseguir la verdadera historia de Trent Beck algún día? No me digas que vas a cobrarte ese favor esta noche. Voy a cobrarme ese favor esta noche. ¿Qué te parecería tener acceso exclusivo a documentos que demuestran que el chico de oro de Beck Development ha estado usando dinero de los inversores para financiar sus aventuras extramatrimoniales? Joder, Jack, qué rápido trabajas. Trabajo de forma inteligente. La pregunta es, ¿quieres la historia o llamo al canal 7? Envíamelo todo. Lo tendré listo para la edición de la mañana. A las 2 de la madrugada, había hecho 12 llamadas a reporteros, blogueros e influencers de redes sociales. Por la mañana, el panorama mediático de Boston estaría muy interesado en la verdadera historia detrás del anuncio de divorcio de esa noche. Fase 1 completada, les anuncié a Benny y Sam, que seguían trabajando con los documentos financieros y los registros de la red. ¿Cuál es la fase 2? Preguntó Benny. Abrí la interfaz del sistema de seguridad del edificio del ático de Trent. La fase 2 es donde nos ponemos creativos. El sistema que había instalado para las propiedades de lujo de Beck Development era de última generación, con capacidades de acceso remoto que había incorporado con fines de mantenimiento. Lo que Trent no sabía era que nunca había transferido el control administrativo a su departamento de TI. Sam, ¿cuánto tardarías en programar el sistema de ascensores del edificio para que reproduzca un archivo de audio específico cada vez que alguien pulse el botón del ático? Sam sonrió. Unos 10 minutos. ¿Qué tipo de archivo de audio? Abrí una de las llamadas grabadas del buzón de voz de Sloan, una conversación particularmente explícita que había tenido con Trent sobre sus actividades en el hotel. Algo educativo. Eso es diabólico, dijo Benny con admiración. Eso es solo el principio.
Abrí otra interfaz. Esta controlaba la valla publicitaria digital fuera del edificio de oficinas de Trent. Sam, ¿puedes hackear este sistema de visualización? Jefe, yo diseñé ese sistema. Puedo hacer que muestre lo que quieras. Bien, porque mañana por la mañana, quiero que todos los que conduzcan hacia el centro de Boston vean una presentación de diapositivas muy interesante. Mientras el sol comenzaba a salir sobre el puerto de Boston, dábamos los toques finales a lo que Sam había apodado Operación Educación Pública. Sloan y Trent habían querido controlar la narrativa de nuestro divorcio. En cambio, estaban a punto de convertirse en los protagonistas de una historia muy diferente. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Jack, soy Laia Hart. Necesitamos hablar. Hay cosas sobre esta noche que no entiendes. Laia Hart, la mejor amiga de Sloan y la tercera socia del nuevo bufete. Qué momento tan interesante para una confesión de medianoche. Le mostré el mensaje a Benny y a Sam. Podría ser una trampa, advirtió Benny. Podría serlo, asentí. Pero también podría ser alguien que abandona el barco antes de que se hunda. Le respondí, cafetería en Newberry Street, en 1 hora. Ven sola. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sam. Miré la ciudad, que despertaba lo que se convertiría en el mayor escándalo de la comunidad legal de Boston en décadas. En algún lugar, Sloan probablemente dormía plácidamente junto a Trent, segura de que me había destruido con éxito y asegurado su futuro. Estaba a punto de despertar a una realidad muy diferente. Estoy seguro, dije, porque sea lo que sea que Laia Hart quiera decirme, ya es demasiado tarde para cambiar lo que va a pasar. Laia Hart ya estaba esperando cuando llegué a la cafetería. Su apariencia, normalmente perfecta, estaba desaliñada y sus manos temblaban mientras agarraba su latte. Parecía una mujer que había pasado la noche mirando al techo, dándose cuenta de que había cometido un terrible error. Jack, dijo mientras me sentaba frente a ella. Necesito que sepas que nunca quise que sucediera así. ¿Así como? ¿La humillación pública? ¿La traición calculada? ¿O solo la parte en la que ayudaste a mi esposa a robar mi dinero? Ella se estremeció. No lo entiendes. Sloan dijo que tenías una aventura, que de todos modos ibas a dejarla. Me mostró registros bancarios que parecían indicar que estabas escondiendo dinero, preparándote para joderla en el divorcio. ¿Y le creíste? Es mi mejor amiga. Era mi mejor amiga. La voz de Laia se quebró. Pero anoche, después de que te fuiste, la oí hablando con Trent. Se reían de lo fácil que fue engañar a todo el mundo, incluyéndome a mí. Estudié su rostro, buscando signos de engaño. Laia siempre había sido el eslabón débil en el círculo de Sloan. Más seguidora que líder, más preocupada por la posición social que por la verdadera amistad. ¿Qué oíste exactamente? Trent dijo algo sobre la fase 2 de su plan. Sobre cómo deshacerse de ti era solo el principio. Planean echarme del bufete una vez que esté establecido. Traer a Trent como el socio principal. ¿Y me estás diciendo esto por qué? Porque te acabas de dar cuenta de que eres la siguiente. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje de texto. Esto llegó hace 1 hora. El mensaje era de Sloan. Laia, tenemos que discutir tu papel en el futuro del bufete. Han surgido algunas preocupaciones sobre tu nivel de compromiso. Hablemos mañana. Casi sentí lástima por ella, casi. Así que quieres hacer un trato, dije. Quiero sobrevivir a lo que viene, porque algo viene, ¿verdad? La forma en que mirabas anoche, la forma en que simplemente lo aceptaste todo. Esa no fue la reacción de un hombre roto. Mujer lista. Lástima que lo haya descubierto 12 horas demasiado tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sam. La valla publicitaria está activa. El sistema del ascensor está activado. Los recibos del hotel llegaron a las redes sociales hace 10 minutos. Sonreí y terminé mi café. Laia, aprecio la información, pero tienes razón en una cosa. Definitivamente, algo se avecina. La dejé sentada allí y salí a la hora punta de la mañana del centro de Boston. La valla publicitaria digital fuera del edificio de oficinas de Beck Development era claramente visible desde la cafetería, y quería ver la reacción de Laia cuando se diera cuenta exactamente de qué tipo de
algo se avecinaba. A las 8 de la mañana en punto, la programación de Sam se activó. La valla publicitaria, que normalmente mostraba anuncios de condominios de lujo y oportunidades de inversión, comenzó a mostrar una serie de imágenes, recibos de hotel con cargos a mis cuentas de empresa, capturas de pantalla de correos electrónicos que detallaban la aventura de Sloan y Trent, y registros bancarios que mostraban el robo sistemático de fondos destinados a gastos comerciales legítimos. La imagen final era un simple mensaje de texto: Hart, Beck y Asociados, construido sobre mentiras, financiado por el robo. A través de la ventana de la cafetería, vi cómo el rostro de Laia se ponía blanco al ver la pantalla a su alrededor. Otros clientes sacaban sus teléfonos, tomando fotos, publicando en redes sociales. Los viajeros de la mañana se habían detenido a mirar, creando una multitud que crecía por momentos. Sonó mi teléfono. ¿Sloan? Jack, ¿qué demonios es esto? Buenos días a ti también, cariño. Supongo que te refieres a la exhibición educativa fuera de la oficina de Trent. Quítalo ahora. No creo que lo haga. Verás, querías controlar la narrativa de nuestro divorcio. Considera esto mi contribución a la conversación. Esto es acoso. Haré que te arresten. ¿Por qué? Por mostrar registros financieros disponibles públicamente, por compartir evidencia documentada de fraude. Sloan, eres abogada. ¿Conoces la diferencia entre acoso y divulgación? Podía oír la voz de Trent de fondo, enojada y en pánico. Bien. Podemos arreglar esto, dijo Sloan, su tono cambiando a la voz negociadora que le había oído usar con el abogado contrario. ¿Estás herido? Lo entiendo, pero destruirnos no te hará sentir mejor. Te equivocas. Ya me estoy sintiendo mejor. Colgué y caminé hacia el edificio de oficinas de Beck Development, curioso por ver la multitud que se había reunido. Lo que encontré superó mis expectativas. Al menos 50 personas estaban en la acera, con los teléfonos fuera, grabando y compartiendo la exhibición de la valla publicitaria. Varios señalaban la entrada del edificio, donde Trent Beck intentaba abrirse paso entre la multitud para llegar a su oficina. Tenía un aspecto terrible, su pelo, normalmente perfecto, estaba revuelto. Su caro traje, arrugado, su cara enrojecida por la ira y la vergüenza. Cuando me vio acercarme, su expresión cambió a pura rabia. «Hijo de puta», gruñó, abriéndose paso hacia mí. «¿Crees que esto es divertido?» En realidad, sí, creo que es divertidísimo. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Dime, Trent, ¿qué se siente al ser el centro de atención? Apaga esa cámara. ¿Por qué? ¿Miedo a un poco de publicidad? Pensé que te encantaba ser el centro de atención. La multitud se lo estaba tragando. Sus propios teléfonos capturaban cada momento del colapso de Trent. Esto era mejor de lo que había esperado. No solo la evidencia de su fraude se estaba volviendo viral, sino que Trent estaba proporcionando entretenimiento en tiempo real al perder la compostura en público. «¿Quieres destruirme?», dijo, acercándose más. «Bien, pero te llevaré conmigo». «¿Con qué?» «¿La verdad?» «Porque eso es todo lo que estoy compartiendo, Trent. Tus propias palabras, tus propios registros financieros, tus propias elecciones». Me lanzó un puñetazo entonces, un torpe gancho de derecha que esquivé fácilmente. La multitud jadeó y retrocedió mientras Trent tropezaba, su impulso llevándolo contra un cubo de basura cercano. El sonido del metal golpeando el hormigón fue puntuado por el clic de docenas de cámaras de teléfono. «Agresión», gritó alguien en la multitud. «Lo tengo en vídeo». Trent se levantó a trompicones, su cara ahora roja de humillación además de ira. «Esto no ha terminado». «Tienes razón», asentí. «No lo ha hecho». Me alejé, dejándolo allí de pie frente a su edificio de oficinas mientras la valla publicitaria continuaba su presentación educativa sobre su cabeza. Detrás de mí, podía oír el parloteo excitado de la multitud mientras compartían vídeos y fotos en las redes sociales. La fase 2 estaba completa. Mi teléfono vibraba constantemente ahora. Llamadas de reporteros, mensajes de socios comerciales, correos de voz de amigos comunes que se habían enterado de los acontecimientos de la mañana. Los ignoré todos excepto uno. Una llamada de Amanda Chen del Boston Herald. «Jack,
Necesito hacerte algunas preguntas sobre los documentos que me enviaste. Pregunta lo que quieras. Los registros financieros que muestran el robo sistemático de tus cuentas de empresa. ¿Vas a presentar cargos? Lo estoy considerando. ¿Por qué? Porque la oficina del fiscal del distrito acaba de llamar. Están abriendo una investigación sobre posibles cargos de fraude contra Arbeck y asociados. Dejé de caminar. ¿Te llamaron a ti? Llamaron a todo el mundo. Esta historia está a punto de volverse mucho más grande que un simple escándalo de divorcio. Perfecto. Quería destruir la reputación de Sloan y Trent, pero si el sistema legal quería involucrarse, no me iba a quejar. Amanda, te daré una entrevista exclusiva esta tarde. La historia completa, la documentación completa, todo. Trato hecho. Pero Jack, ten cuidado. La gente como los Beck no se rinde fácilmente. Tenía razón, por supuesto. Trent venía de una familia adinerada de Boston de toda la vida. El tipo de familia que estaba acostumbrada a hacer desaparecer los problemas a través de la influencia y la intimidación. Pero había cometido un error crítico. Atacó a alguien que entendía exactamente cómo funcionaba la estructura de poder de Boston. Porque yo había estado construyendo mi propia red durante 20 años. Llamé a Benny. ¿Cómo va nuestra cronología? Mejor de lo esperado. Tengo declaraciones de testigos del personal del hotel, de los trabajadores de restaurantes, incluso de un aparcacoches que recuerda haberlos visto juntos. Además, la señora Bradley del club de campo ha sido de gran ayuda. La señora Bradley. Aparentemente, ha estado documentando la relación de Sloan y Trent durante meses. Tiene fotos, fechas, horas, incluso algunas grabaciones de audio de eventos del club de campo. Tuve que reír. La señora Bradley, la chismosa del vecindario que siempre me había parecido molesta, había estado construyendo un expediente sin siquiera darse cuenta. ¿Qué tipo de grabaciones de audio? Conversaciones entre Sloan y sus amigas sobre la aventura, discusiones sobre la estrategia de divorcio, incluso algunos detalles sobre su planificación financiera. Lo grabó todo en su teléfono porque le pareció interesante. Está a punto de volverse muy interesante. Organiza una reunión con ella esta tarde. Ya está hecho. Está emocionada de ser parte de lo que llama la historia del siglo. A mediodía, la historia había explotado en todo el panorama mediático de Boston. El Herald publicó el artículo de Amanda en primera plana, pareja de poder legal construyó imperio sobre el fraude. Boston Magazine publicó en línea el artículo de Michael Torres, el último escándalo de la familia Beck. 3 cadenas de televisión locales recogieron la historia para sus noticieros de la noche. Pero el verdadero daño estaba ocurriendo en las redes sociales, donde las fotos de la valla publicitaria y el colapso público de Trent se habían vuelto virales. Arbeck Development Fraud era tendencia local y alguien había creado una compilación en TikTok del intento de agresión de Trent con música de comedia. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Derek Williamson, el tercer socio de Arbeck y Asociados. Jack, tenemos que hablar en privado. Te escucho. No por teléfono. Encuéntrame en el patio de comidas del Prudential Center en 1 hora. Ven solo. Interesante. Derek había sido el socio silencioso en el bufete de Sloan, el que se encargaba del aburrido trabajo corporativo mientras ella y Laia se centraban en casos de alto perfil. Si se estaba poniendo en contacto, significaba que el bufete estaba en serios problemas. Lo encontré sentado en una mesa de esquina, con el aspecto de un hombre que había envejecido 10 años en 12 horas. Su apariencia, normalmente impecable, estaba desaliñada, sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su taza de café. Esto es un desastre, dijo sin preámbulos. Los teléfonos no han dejado de sonar. Los clientes están cancelando contratos. El banco está haciendo preguntas sobre nuestra financiación. Y el colegio de abogados está iniciando una investigación de ética. Parece que estás teniendo un mal día. Déjate de tonterías, Jack. Nos has destruido. La pregunta es, ¿qué quieres? Estudié su rostro, buscando signos de engaño o desesperación. Lo que vi fue a un hombre que se había dado cuenta de que había atado su futuro profesional a personas que acababan de destruir sus propias reputaciones. Lo que quiero es justicia, Derek. Tu socia me robó, mintió a todo el mundo,
incluyéndote a ti, e intentó destruir mi reputación para encubrir sus huellas. Yo no sabía nada de la aventura ni de las irregularidades financieras. Te lo juro por Dios, Jack, pensé que era una empresa legítima. Te creo, y por eso voy a hacerte una oferta. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Qué tipo de oferta? Cooperación total con la investigación, divulgación financiera completa, una declaración pública reconociendo el fraude y distanciándote de las acciones de Sloan y Trent. A cambio, tu nombre se mantiene fuera de los cargos penales. Podrás reconstruir tu carrera en lugar de verla arder junto con las de ellos. Derek guardó silencio durante un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas que haga? Todo. Registros financieros, comunicaciones por correo electrónico, notas de reuniones, archivos de clientes. Quiero una imagen completa de cómo operaban y quién más podría haber estado involucrado. Hay algo más que deberías saber, dijo Derek en voz baja. Laia Hart no era tan inocente como fingió esta mañana. Sabía de la aventura desde el principio, ayudó a encubrirla, incluso proporcionó coartadas para sus reuniones en el hotel. Interesante. ¿Qué más? Planeaban echarte incluso antes del divorcio. Sloan ya había redactado los documentos para eliminarte como patrocinador financiero y reemplazarte con Trent. La aventura fue solo una excusa conveniente. Las piezas encajaban. Esto no había sido un crimen pasional ni un matrimonio que se desmoronó naturalmente. Había sido una adquisición empresarial calculada, disfrazada de relación personal. Derek, acabas de salvar tu carrera, y quizás también tu libertad. Lo dejé sentado allí y volví a mi coche, sintiendo la satisfacción de un plan que se desarrollaba a la perfección. Sloan y Trent habían pensado que estaban jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. En cambio, ellos habían estado jugando a las damas mientras yo jugaba al ajedrez tridimensional. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sam. Jefe, tienes que ver las noticias. Pon el canal 7. Encontré el bar de deportes más cercano y les pedí que cambiaran el canal. Lo que vi me hizo sonreír más ampliamente de lo que lo había hecho en meses. El presentador de noticias estaba de pie fuera de las oficinas de Hart Beck y Asociados, donde se había reunido una multitud de manifestantes. Carteles que decían, "Justicia para Jack" y "Alto al fraude legal", llenaban la pantalla mientras el reportero explicaba cómo las redes sociales habían convertido un divorcio personal en una cruzada pública por la rendición de cuentas. Esto es solo el principio, me dije, viendo cómo el bufete soñado de Sloan se desmoronaba en tiempo real. El verdadero espectáculo estaba a punto de empezar. La llamada llegó a las 6 de la mañana del jueves, 3 días después del incidente de la valla publicitaria. La voz de Sloan era diferente. Más pequeña, desesperada, despojada de la autoridad segura que había conocido durante 15 años. Jack, por favor, tenemos que hablar. Hablar de verdad. Yo ya estaba despierto, sentado en mi taller, revisando la fase final de lo que Sam había empezado a llamar Operación Destrucción Total. Las noticias de la mañana se reproducían en mi portátil, mostrando imágenes de agentes del FBI sacando cajas de las oficinas de Hart Beck y Asociados. La investigación federal se había movido más rápido de lo que incluso yo había esperado. Te escucho, dije, aunque en realidad estaba viendo las imágenes de Trent Beck siendo llevado esposado. No por teléfono. Encuéntrame en el Four Seasons. La misma suite donde. Su voz se quebró. La misma suite donde empezó todo esto. La ironía era perfecta. Quería reunirse en la habitación de hotel donde llevó a cabo su aventura usando dinero robado de mis cuentas. O no tenía sentido de la ironía o estaba más rota de lo que me había imaginado. En una hora, acepté. Llamé a Benny y a Sam, poniéndolos al día sobre la reunión. Podría ser una trampa, advirtió Benny, haciéndose eco de su preocupación de principios de semana. Definitivamente es una trampa, asintió Sam. Pero la pregunta es, ¿quién le tiende una trampa a quién? Sonreí ante eso. Caballeros, después de lo que le pasó a Trent esta mañana, no creo que Sloan esté en posición de tenderle una trampa a nadie. La noticia había saltado a las 5 de la madrugada. Trent Beck, heredero de la fortuna de Beck Development, arrestado por cargos de fraude electrónico, blanqueo de dinero y crimen organizado.
La investigación había descubierto un patrón de delitos financieros que se remontaba a 3 años, utilizando sus desarrollos inmobiliarios para blanquear dinero de diversas fuentes ilegales. Mi escándalo de divorcio había expuesto accidentalmente una empresa criminal mucho más grande. El FBI quiere hablar contigo esta tarde, dijo Benny. Algo sobre tu papel como testigo en su investigación. Encantado de ayudar, pero primero quiero oír lo que Sloan tiene que decir. La suite del Four Seasons era exactamente como la recordaba de la fotografía que Sam había recuperado de la cuenta de correo de Sloan. Cara, de buen gusto y manchada por el recuerdo de la traición. Sloan esperaba junto a la ventana, mirando el puerto de Boston con la expresión vacía de alguien que lo ha perdido todo. Había envejecido en la última semana. Su pelo perfecto estaba recogido en una simple cola de caballo. Su ropa de diseñador, reemplazada por vaqueros y un suéter. Se parecía a la mujer con la que me casé hace 20 años, antes de que la ambición y el ascenso social la transformaran en alguien que apenas reconocía. Gracias por venir, dijo sin darse la vuelta. Dijiste que teníamos que hablar. Pues habla. Finalmente se enfrentó a mí y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas de verdad. No la emoción calculada que había usado durante nuestro matrimonio cuando quería algo. Nunca quise que llegara tan lejos. La aventura, sí. El divorcio, sí, pero no todo esto. Señaló la televisión, que mostraba la cobertura de las redadas del FBI. ¿Qué creías que pasaría, Sloan? Me humillaste públicamente, robaste mi dinero e intentaste destruir mi reputación. ¿Esperabas que simplemente desapareciera en silencio? Pensé que estarías herido, enfadado. Pensé que lucharías contra el divorcio, quizás tratarías de conseguir un acuerdo mejor. Nunca imaginé que tú. Luchó por encontrar las palabras. Nunca imaginé que lo destruirías todo. Yo no destruí nada. Solo dije la verdad. La verdad, se rió amargamente. La verdad es que me enamoré de otra persona. La verdad es que nuestro matrimonio llevaba años muerto. La verdad es que quería salir y fui demasiado cobarde para simplemente pedir el divorcio.